Génesis capítulo 37. Amén. Dice así la palabra del Señor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Literalmente, como les había dicho la semana pasada, el versículo 2 lee así: estas son las generaciones de Jacob. Es decir, el capítulo 37 da inicio al último Toledot en el libro de Génesis. Es decir, la última sección en toda esta estructura en la que ha sido diseñado el libro. Y lo que vamos a ver a lo largo de toda esta sección es que, a diferencia de cómo inicia, porque inicia indicándonos que esta sección trata acerca de las generaciones, la familia de Jacob, aparentemente se va a centrar en la vida de José. Entonces, el Toledot trata de Jacob, pero la sección completa trata más que todo acerca de José. Y vemos la importancia de esta sección en la narrativa de Génesis al notar que la misma cantidad de capítulos que se le dan a la vida de Abraham es la misma que se le da a la vida de José. Sin embargo, lo interesante es que, a pesar de la gran importancia que tiene la vida de José para el libro de Génesis, es interesante que en el Nuevo Testamento nunca se cita a José. De hecho, José es mencionado solamente en 4 pasajes en todo el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 4, versículo 5, donde se hace una mención de lo que Jacob le dio a José por heredad. En Hechos 7, 9, en donde Esteban habla acerca de José en toda esa explicación que da a los judíos. En Hebreos 11, el salón de la fe, hablando de la fe de José. Y en Apocalipsis 7, 8. Y Jesús nunca hace referencia a José. Muy interesante. A pesar de que la historia de José tiene tanta importancia en el libro de Génesis, aparentemente no la tiene en el Nuevo Testamento. Aparentemente. Ahora digo esto aparentemente porque mi argumento, como se los había dicho hace algunos años cuando prediqué un sermón sobre toda esta sección de Génesis, es que esta sección tiene que ver más con Judá. Será claro para nosotros que Génesis 37 al 50 trata acerca de la transformación de los hijos de Jacob. Dios va a obrar en ellos de tal manera de hacerlos adecuados para el pacto que él había hecho con los patriarcas. Pero va a ser aún más claro que esta transformación se va a centrar en la persona de Judá. Entonces, realmente lo que vamos a ver es que la historia de José sirve para mostrarnos a nosotros la transformación de otro hijo de Jacob, Judá, de quien vendrá el futuro rey prometido de Israel. Pero Génesis 37 al 50 también es una sección riquísima en tipología. José es un tipo de Cristo. José fue enviado por Dios a una tierra en oscuridad para traer salvación a mucho pueblo, por ejemplo. Y vamos a estar viendo las muchas maneras en las que José nos apunta a Cristo en toda esta sección de Génesis. Pero sobre todas las cosas, esta última sección en el libro de Génesis se trata acerca de la providencia de Dios. De hecho, como dijo Kittner, un teólogo, esta sección del libro de Génesis es el locus classicus de la providencia. Es decir, este pasaje es el pasaje clásico en la Biblia en donde vamos a poder apreciar la mano de Dios sosteniendo, dirigiendo, disponiendo y gobernándolo todo para el bien de su pueblo y para su gloria. Como dijo Hughes, en toda esta sección de Génesis 37 al 50 no hay milagros. Dios no suspende sus leyes naturales para que las cosas ocurran. La historia es acerca del camino escondido pero seguro de Dios. La mano escondida de Dios arregla todo sin espectáculo ni explicación y sin violar la naturaleza de las cosas. Dios está involucrado en todos los eventos y dirige todas las cosas hacia su fin decretado. Eso es la providencia.
Entonces sí, esta es una historia de las generaciones de Jacob, sí es la historia de José, sí es la historia de la transformación de Judá, pero sobre todas las cosas, mis hermanos, esta es la historia de la grandiosa, sabia, bondadosa y misericordiosa providencia de Dios. Ahora, este primer capítulo, en esta última sección del libro, nos va a introducir cómo fue que Dios llevó a cabo aquella promesa que le había hecho a Abraham muchos años antes, cuando había venido a él para hacer un pacto con él. Recordemos en Génesis 15:13, Dios le había dicho esto a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, aquella descendencia que Dios le había prometido, que tanto anhelaba Abraham, esa descendencia, le dijo, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Lo que Dios le había prometido a Abraham es que antes de que su descendencia pudiera disfrutar de la tierra prometida, Dios los iba a llevar a una tierra ajena en donde iban a ser oprimidos por 400 años. La pregunta que va a contestar entonces el capítulo 37 es: ¿cómo fue que Dios hizo eso? ¿Cómo fue que Dios llevó a la descendencia de Abraham a esa tierra ajena? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Lo vamos a hacer viendo dos cosas en este capítulo 37. En primer lugar, vamos a ver el aborrecimiento de los hermanos de José hacia él. Y en segundo lugar, veremos la venta de José de parte de sus hermanos. El aborrecimiento y después la venta. Veamos entonces el primer punto. José es aborrecido por sus hermanos. De nuevo, versículos 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Moisés inicia entonces esta sección indicando la gran diferencia entre Jacob y Esaú. De Esaú él habló en el capítulo anterior. La diferencia era que Jacob no hizo lo mismo que había hecho su hermano. En lugar de salir de la tierra de Canaán buscando su propia comodidad, Jacob, dice Moisés, se quedó en la tierra de Canaán, en la tierra de su padre, por fe, y habitó allí con sus hijos. Y esta nueva narrativa comienza cuando José, el primogénito de Raquel, la esposa amada de Jacob, tenía 17 años. Y es interesante, mis hermanos, que José va a vivir sus primeros 17 años con su padre Jacob, y Jacob va a vivir sus últimos 17 años con José. Por 20 años no se van a ver. Es interesante. Y siendo un adolescente, nos dice Moisés, ya José trabajaba en el pastoreo junto a sus hermanos. De hecho, esa frase, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, literalmente se debe traducir así. Y el joven asistía con los hijos de Silpa y los hijos de Bila. Es decir, José tenía un trabajo formal en la familia de su padre, pastoreando el ganado de su padre. Sin embargo, José no era tan diferente a sus hermanos. Moisés nos dice que José informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Cierto? Y vamos a ver, sus hermanos eran unas joyitas, como diríamos. Rubén se había atrevido a intentar suplantar a su padre. Simeón y Leví eran unos asesinos. Y todo el resto eran unos ladrones. Entonces, ciertamente los hermanos de José no eran buenas personas. Pero José tampoco. Porque José aprovechaba su trabajo para ver lo malo que hacían sus hermanos con el propósito de acusarlos con su padre. El término que usa Moisés y que se traduce en nuestra versión como informar, es un término que en hebreo da la idea de difamación, de calumnia, hablar mal para desprestigiar a otro. Es decir, probablemente los hermanos de José no estaban haciendo cosas muy buenas, pastoreando el ganado de su padre. Pero José le hacía parecer a su padre que las cosas eran peores de lo que realmente eran. Él realmente los difamaba y los calumniaba. Ese mismo término lo usa Moisés en Números capítulo 13, hablando de cuando los espías que mandó Moisés regresan para informar sobre la tierra de Canaán.
Y Números 13 nos dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal. Es el mismo término. Lo que estos espías hicieron fue difamar la tierra prometida, calumniarla, exagerando lo que realmente había, los enemigos, los problemas que habían. ¿Para qué? Para que no entraran ahí, cuando la tierra no era tan mala. Ellos calumniaron, difamaron la tierra. Lo mismo hacía José con sus hermanos. En otras palabras, niños, José era un acusetas come cajetas. Eso era lo que era José. Y a nadie le gusta que lo anden acusando. Y como veremos al final, eso es un pecado. Pero eso es lo que era José. Él veía a sus hermanos hacer cosas malas y en lugar de corregirlos, en lugar de decirles, hermanos, ¿por qué hacen eso? Eso está mal, eso es pecado. Corría a su padre y exageraba lo que hacían para mostrar que eran peores de lo que realmente eran. Y esa era una de las razones por las cuales sus hermanos lo odiaban. Él mismo se estaba ganando el odio de sus hermanos por su manera de comportarse hacia ellos. La otra razón por la que José se había ganado el odio de sus hermanos era por el amor preferencial de su padre. Versículos 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Si hay algo terrible para nosotros, mis hermanos, es que no aprendamos. Una iglesia que, por ejemplo, no aprende de sus pecados pasados es una iglesia que no va a progresar. Una nación que no aprende de su historia pasada está condenada a repetirla. Un cristiano que no aprende de los errores y pecados en su vida pasada va a seguir cometiéndolos. Bueno, eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob no aprendió nada sobre el terrible daño que el favoritismo de sus padres le había hecho a su familia. Jacob no había aprendido cómo ese pecado, el favoritismo, había distanciado a sus padres, sino cómo el favoritismo también lo había distanciado a él de su hermano Esaú. Y no habiendo aprendido ese terrible pecado, él cae en lo mismo. Y lo hace prefiriendo a uno de sus hijos sobre los demás. Amando a uno de ellos y muy probablemente, por lo que vimos en Génesis capítulo 35, despreciando a los demás. Y siendo José el primogénito de su esposa amada, no el hijo de la aborrecida, ni los hijos de sus concubinas, fue a él a quien Jacob amó. Y Moisés nos dice que Jacob lo amó porque lo había tenido en su vejez. Ahora, honestamente, yo no sé qué es lo que Moisés quiere decir con esa frase. La realidad es que todos los hijos Jacob los tuvo en sus segundos 7 años estando en Harán. El único hijo que podríamos decir Jacob tuvo en su vejez fue a Benjamín. Entonces, el significado de esa frase es para mí un poco oscuro. No pude saber qué es lo que Moisés quería decir. Lo que sí es cierto es que Jacob amaba más a José que a sus demás hermanos. Y la evidencia estaba en que un día Jacob le hizo, dice Moisés, una túnica de diversos colores. Esa frase, túnica de diversos colores, la obtenemos nosotros de la versión de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, que literalmente dice que esa túnica era multicolor. Sin embargo, lo que el hebreo da a entender es una túnica larga, probablemente ornamentada, sí, pero una túnica larga que llegaba y cubría hasta los tobillos y que cubría hasta las muñecas, todo el cuerpo. La única otra ocasión en la que el Antiguo Testamento usa ese término es en el segundo libro de Samuel, en donde describe los vestidos que usaban las hijas de los reyes. Entonces lo que Moisés nos dice es que un día, debido a su amor por José, Jacob se sienta en su máquina de coser y le hace una túnica real a José. Un vestido que cubriera todo su cuerpo. Es decir, ¿qué es lo que estaba haciendo Jacob? Sacando a José de sus trabajos en el campo. ¿Cómo iba a trabajar él en el campo con esa túnica? No podía. Lo que Jacob estaba diciéndole a sus hijos era esto: a José es especial, no como ustedes.
Ustedes sigan trabajando en el campo, apacentando mis ovejas, bajo la lluvia, el sol, bajo el calor, expuestos a diversos peligros, con malos olores, pero José se va a quedar aquí conmigo en casa. Pero no solo eso estaba dando a entender Jacob con esa túnica que le había hecho a José. Públicamente lo que Jacob estaba haciendo era designando a José como el líder de su familia cuando él muriera. Jacob, mis hermanos, muy probablemente piensa que José, el primogénito de su esposa amada, era la simiente prometida. Él cree que José es el futuro rey de su pueblo. Y como su padre antes que él, Jacob entonces le quiere dar la bendición al hijo que Dios no ha llamado para ser el rey de su pueblo. Jacob le está dando la primogenitura a alguien a quien Dios no se la ha dado. Rubén la había perdido con su pecado. Simeón y Leví también. El siguiente era Judá. Pero hasta el momento Judá no se había descalificado. Jacob desea dársela a José, el primogénito de su esposa amada. No podemos perder de vista, mis hermanos, que a lo largo de toda la narrativa de la Biblia, la simiente prometida está en la mente de todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que Jacob está pensando de José. Él sabía que Jacob sabía que él no era la simiente prometida. Era obvio, ¿verdad? Él podía ver su pasado y decir, obviamente yo no soy. A pesar de que Dios me escogió a mí, según mi padre. Pero quizás el hijo mayor de la esposa amada sí lo era. Por eso le dio aquella túnica. José era en la mente de Jacob la cabeza de Israel. Eso es lo que esa túnica le estaba dando a entender a sus hermanos. Otra razón por la cual ellos lo aborrecían. Por eso es que ellos dicen, Moisés, no podían hablarle pacíficamente, como dice al final del versículo 4. En su odio hacia él, ellos no podían decirle shalom, paz a ti. Ellos verdaderamente odiaban y le deseaban el mal a José en sus corazones. Imagínense, José llega, están sus hermanos comiendo, hablando, y de pronto silencio. Y no le pueden decir paz a ti, hermano. Pero no solo entonces José era un acusetas como cajetas, tampoco era que su padre lo amaba más que a sus hermanos y lo había puesto como el líder entre ellos. Había otra razón más por la cual sus hermanos lo odiaban, y era esta: Dios ciertamente había escogido a José para darle preeminencia entre ellos. Y esto era evidente en los sueños que había tenido José. Versículos 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Moisés entonces nos dice que para añadir más odio al corazón de los hermanos de José, José tuvo dos sueños. Lo interesante es que José se los haya contado a sus hermanos. ¿Sería José tan ingenuo que no podía ver el odio en el rostro de sus hermanos? Que no podía entender cuando el silencio, cuando él entraba donde estaban sus hermanos. ¿Sería él tan ingenuo? Ni paz le podían decir. ¿O sería que José quería restregarle sus sueños en la cara de sus hermanos? Realmente no lo sabemos, porque Moisés no lo dice. Es cierto que José no era un muy buen hermano, pero quizá por ser un adolescente era un poco ingenuo. Sea lo que sea, José tiene dos sueños.
los cuales decidió contarle a su familia. En el primero, José se ve a él, a sus hermanos, atando manojos, probablemente de trigo en el campo. Y lo que le dice a sus hermanos es que su manojo estaba en el centro. Los manojos de sus hermanos estaban alrededor del de él. El suyo estaba en el centro, parado derecho, y vio a los otros manojos inclinándose hacia el manojo de él. Obviamente esto hizo que el odio de sus hermanos se encendiera aún más. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. El significado del sueño era obvio. José ni sus hermanos necesitaron un intérprete de sueños para interpretar este sueño. Era obvio que lo que el sueño estaba diciendo es que José iba a reinar sobre sus hermanos. Y de nuevo, ¿por qué contárselo a ellos? Bueno, no lo sabemos. El segundo sueño, José se lo cuenta no solo a sus hermanos, sino también a su padre. Y en este segundo sueño, José se ve a él, ve al sol, a la luna y ve 11 estrellas. Y lo que ve en el sueño es que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a él. El significado era igual de obvio que el primero. Jacob, el sol, Raquel, la luna y las 11 estrellas, sus hermanos, se inclinaban ante él. Obviamente Raquel probablemente ya estaba muerta. Y para Jacob fue tan obvio el significado del sueño que reprende a José. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Este sueño también trajo más odio al corazón de sus hermanos hacia José. Pero luego del regaño vemos cómo Jacob, como haría María cientos de años después, meditaba en estas cosas. Meditaba en el sueño. ¿Qué es lo que Dios le estará diciendo a José por medio de estos sueños? Ahora, lo que debe ser claro para nosotros es que lo que los hermanos de José sabían es que estos sueños tenían que haberle sido dados a José de parte de Dios. Ellos tenían que saber que tanto Abraham como su padre Jacob habían experimentado la revelación divina por parte de sueños también. Entonces estos sueños que su hermano estaba teniendo tenían que haber venido de parte de Dios. Ellos sabían estas cosas. Entonces en realidad lo que el odio de los hermanos de José estaba mostrando es que ellos estaban enojados no solo con su padre por haberlo preferido a él, por haberlo puesto en preeminencia sobre ellos, sino también con Dios. Era claro que lo que estos sueños estaban revelando es que la voluntad de Dios era poner a José sobre ellos. Así como había hecho Isaac prefiriendo a Esaú en contra de la voluntad divina, así como Jacob se había puesto en contra de la voluntad divina escogiendo a José como su primogénito en lugar de Judá, asimismo se rebelaron los hermanos de José contra la voluntad de Dios. Tú quieres poner a José por encima de nosotros, no lo vamos a permitir. Qué terrible, mis hermanos, es el pecado. Qué terrible es la maldad que hay en nuestros corazones. Rebelarnos contra la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Dios, mis hermanos, nos dice su voluntad, nos dice en su palabra lo que Él quiere, cómo es que Él quiere que nosotros vivamos, y nosotros en nuestro pecado nos rebelamos contra el Señor. Nos ponemos a nosotros mismos sobre el trono de nuestras vidas y le decimos a Dios: no, Señor, no se haga tu voluntad sino la mía. Eso es el pecado. Y eso fue precisamente lo que hicieron los hermanos de José. Ellos le tuvieron envidia a José. Su corazón no quería aceptar la voluntad de Dios para la vida de José ni para la de ellos. Y eso es la envidia. Eso es la envidia. La envidia es no querer aceptar la voluntad de Dios para la vida de aquella persona ni para la mía. Y eso es un terrible pecado. Y por esa envidia quisieron matar a José. Y eso es lo que vemos en la segunda sección del capítulo 37, versículos 12 al 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
Moisés nos dice entonces que un tiempo después los hijos de Jacob deciden ir a apacentar sus ovejas. Pero notemos el lugar al que deciden ir: Siquem. ¿O esto es falta de sabiduría de parte de los hermanos de José? ¿O algún deseo perverso tenían? ¿Por qué razón ir a Siquem? Allí fue donde ellos aniquilaron a todos los hombres de Siquem, donde habían robado todas las posesiones de los siquemitas, a donde los querían matar. ¿Cómo se les ocurrió volver a Siquem? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Jacob lo sabía. Tus hermanos, le dijo José, apacientan las ovejas. ¿Dónde? En Siquem. Jacob sabía dónde estaban sus hermanos, sus hijos, perdón. Qué falta de sabiduría. ¿Sería que realmente a Jacob no le importaban sus otros hijos? Vayan a Siquem, si los matan, bueno, ahí veremos qué pasa. Él sabía el peligro que existía para ellos en Siquem. ¿Por qué permitirles ir allá? Y peor aún, enviar a José, un adolescente, solo. La verdad, mis hermanos, que uno a veces no sabe qué pensar de Jacob. Un adolescente en un viaje de por lo menos 80 kilómetros a pie de Hebrón a Siquem. Un viaje que un adolescente, José, haría solo. No solo estaba en peligro de perderse. Yo recuerdo una vez, adolescente, me monté en un bus en la periférica, me dijeron, eso lo lleva directo a San Pedro. Me monto en la periférica, llego hasta el final, no había nadie más en el bus, y me dice el chofer, señor, ya bájese. Y yo, pero yo voy para San Pedro, estamos en Atillo. Un adolescente, José, se podía perder como me perdí yo. No solo estaba el peligro de las fieras del campo, lobos, felinos grandes, también el peligro de pueblos que pudieran matar a José. ¿Qué estaba pensando Jacob? José, obviamente obediente a su padre, atiende el llamado. Y lo que Israel quería era que José, quien había sido puesto por líder entre sus hermanos, fuera a buscarlos y le trajera un reporte, literalmente una palabra acerca de ellos y sus ovejas a su padre. José sale de camino a Siquem, vemos ahí la mano providencial del Señor mostrándose, porque cuando llega José a Siquem, sus hermanos ya no están ahí. Versículos 15 al 17. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Esto claramente es la evidencia de la providencia de Dios. Imagínense a José andando errante como, ¿verdad? No quiero decir una palabra, pero en el campo, solito, perdido. Ahora sí, que es todo, ¿dónde están mis hermanos? No sabe dónde ir. Y de pronto aparece un hombre. Un hombre, no sabemos quién era, pero es evidente que ese hombre había estado puesto ahí por la providencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ese hombre estuvo ahí cuando sus hermanos, los hermanos de José estuvieron ahí. Y los escuchó decir a dónde iban. ¿Para qué? Para poderle informar a José. Dios necesitaba que José encontrara a sus hermanos. Y lo escuchó decir, les escuchó decir que se iban a Dotán, que estaba como 21 kilómetros al noroeste de Siquem. Qué casualidad, dirían algunos. No, aquí no hay casualidades. En el mundo de Dios no existen las casualidades. Dios lo gobierna y lo sostiene todo y lo dirige todo porque Él es Dios. Ahora, sabiendo a dónde están sus hermanos, José, el adolescente, camina 21 kilómetros más hasta Dotán, versículos 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. En cuanto llega José a los campos de Dotán, sus hermanos fueron los primeros en reconocerle. Ahora, ¿cómo le reconocieron? Bueno, la única manera es que José anduviera su túnica, ¿verdad? Él había sido puesto por su padre por líder de sus hermanos y lo que lo diferenciaba el de sus hermanos era esa túnica. Entonces lo que ellos vieron probablemente de lejos fue la túnica toda ornamentada de José.
Él había sido enviado a supervisar. Sus hermanos lo reconocen y esta era su oportunidad para deshacerse de él. Su envidia había dado a luz odio y el odio iba a dar a luz el asesinato. Vemos cómo progresa el pecado. Y aquí se dicen los unos a los otros: ahí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. ¿Quién iba a poder hacer algo? ¿Quién les iba a impedir matar a José? Muy fácil era matarlo, echarlo en un hueco y volver a casa diciendo: ¿qué le pasó a José? Seguro lo mató alguna fiera. Comportándose como Caín, el hijo de la serpiente, que mató a su hermano por envidia. Y notemos la frase final: y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué podemos interpretar de estas palabras de los hermanos de José? Bueno, yo lo entiendo así. Dios lo quiere poner a él sobre nosotros. Vamos a ver si puede, si lo matamos. Mis hermanos, lo que hay en el corazón de los hermanos de José es pura maldad. Es pura rebeldía contra la voluntad clara y explícita de Dios. Esto es perverso. Versículos 21 y 22. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y dice: por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Providencialmente, cuando Rubén escucha el plan de sus hermanos, él sale a defender la vida de José. No lo maten, mejor échenlo en una cisterna. Qué bueno era Rubén. ¿Será que ahora su pecado contra su padre lo había cambiado? ¿Será que ahora se había arrepentido de lo que había hecho con la concubina de su padre? Mis hermanos, lejos está de la mente de Rubén el bienestar de José. Noten lo que dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, al final del versículo 22. Él les dijo que no lo mataran y que lo echaran en la cisterna, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Es decir, el plan de Rubén era que sus hermanos echaran a José en la cisterna, irse él y regresar muy probablemente en secreto para rescatar a José y regresarlo a Jacob sano y salvo y presentarse él como el salvador del hijo amado de Jacob. ¿Con qué plan? Para que Jacob lo restaurara a su primogenitura, la cual había perdido años antes. Su deseo no era el bien de José, sino el suyo propio. De nuevo, esta es la maldad del pecado. Versículos 23 al 25. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Rubén se va. ¿Ven qué misterioso? Rubén se va. Y cuando José llega, sus hermanos le quitan la túnica, aquella túnica que les decía a ellos: Él está sobre ustedes. Lo toman, lo tiran en la cisterna. Como no tiene agua, está bien profunda. José no puede salir ahí por sí solo. Y después de echarlo dentro del hueco, nos dice Moisés, dice: se sentaron a comer pan. Pan que probablemente José les había traído de su casa. Pero debemos notar lo que no nos dice Moisés aquí. ¿Qué estaba haciendo José cuando le estaban atacando sus hermanos? Cuando le estaban quitando su túnica, cuando lo tomaron de manos y pies y lo tiraron en la cisterna. ¿Qué estaba haciendo José mientras ellos se sentaron a comer pan? Bueno, Moisés no nos lo dice aquí. Pero en el capítulo 42, cuando los hermanos de José llegan a Egipto y son confrontados por José, a quien ellos en ese momento no reconocían, ellos dicen lo siguiente: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, contra José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
Es decir, no solo cuando lo estaban asaltando, sino cuando lo estaban tirando dentro de la cisterna. José, el adolescente, les estaba rogando, llorando, pidiéndoles que no le hicieran daño, que lo salvaran de la muerte. ¿Y qué hicieron ellos mientras José gritaba desde el fondo de aquella cisterna? Se sentaron a comer pan. ¿Quién hace eso? Un pecador. Como si nada estuviera pasando. No te oímos, no te oímos. Comiendo pan. Versículos 25 al 28. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. En lo que se sientan a comer pan, levantan sus ojos y ven venir, según Moisés, a una compañía de ismaelitas. Estos eran nómadas, comerciantes de especias que iban camino al mayor imperio de aquel tiempo, Egipto, a vender, a comerciar. Y eso es lo que los hermanos de José sabían de ellos. Ellos están escuchando a José pegando gritos, angustiado, pidiendo por su vida. Y de pronto Judá, que debía suceder en la primogenitura, toma el liderazgo entre sus hermanos, pero lo hace para mal. Porque en lugar de pararse y defender a su hermano José y sacarlo de la cisterna y regresarlo a su padre, lo que hace es planear su venta. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mejor lo vendemos y sacamos provecho económico nosotros. Y nota la hipocresía de Judá, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. No le dijo el Señor a Caín que su deber era cuidar de su hermano. Cuando llegan los ismaelitas, José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Cuando Rubén regresa, según él, para sacar a José y recuperar su primogenitura, cuando lo regresara a Jacob y hacerse pasar por el héroe, se da cuenta que José no está. Versículos 29 y 30. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Y ahora, como el hijo mayor, yo soy el encargado del bienestar de José. ¿Cómo voy a regresar a casa de mi padre sin él? ¿Qué le voy a decir a papá? Ahora sí es cierto que perdí toda posibilidad de ser el primogénito de mi padre. Ahora sí que me va a ir mal. Y notemos que la preocupación de Rubén no era por José, era por él. ¿Y ahora a dónde iré yo? ¿Por qué no fue tras los ismaelitas cuando supo lo que habían hecho sus hermanos para recuperar a su hermano? Les tomó las 20 piezas de plata. ¿Cómo se les ocurre haber hecho eso? Y se va tras los ismaelitas y les da el dinero para recuperar a José. ¿Por qué no lo hizo? Porque su deseo era su bienestar propio. Los hijos de Jacob deciden regresar a su casa, pero deben ver cómo arreglar el problema. Ellos saben que Jacob ha enviado a José y ellos van sin José. Ellos habían vendido a su hermano. Ellos sabían que Jacob lo había enviado a ellos. ¿Qué le iban a decir a su padre? Versículos 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sus licios sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y aquí la ironía divina, otra.
Así como Jacob había engañado muchas décadas antes a su padre Isaac con vestiduras de cabras, de pieles de animales, así mismo lo engañaron sus hijos con la sangre de un cabrito. Para encubrir su pecado, los hermanos deciden tomar la túnica. Jacob se la había hecho a José, la mancharon con sangre de cabra que ellos habían degollado y se la trajeron a Jacob para que la reconociera y pensara que José había sido despedazado por una fiera. Y eso fue precisamente lo que Jacob llegó a pensar. Por eso fue que rasgó sus vestidos, puso cilicio en señal de luto. Él había pensado que realmente José había muerto. Pero de nuevo es difícil llegar a concebir la hipocresía de los hermanos de José. Ellos ven a su padre llorar como escucharon a José llorar. Ellos saben que José está con vida en manos de unos ismaelitas y deciden más bien callar y consolar a su padre. Papá, lo sentimos mucho. A nosotros nos duele también. Fue increíble que nosotros regresando a casa viéramos la túnica ahí, la que tú le hiciste a nuestro amado hermano. Nos duele mucho. Que Dios te fortalezca. Y eso no lo hicieron por 1 o 2 días, por 20 años lo hicieron. Pero nadie podía consolar a Jacob. José era su hijo amado. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así fue, mis hermanos, como Dios llevó a José a Egipto. Así es, mis hermanos, como Dios va a llevar a Israel a Egipto para cumplir la palabra que le había dicho a Abraham muchos años antes. Los hermanos de José creyeron haber obstaculizado la voluntad de Dios. Ellos creyeron realmente en su pecado, que habían podido frustrar los planes del Señor, pero en lo que hicieron, en su venta de José a los ismaelitas o los madianitas, en ese momento eran nombres intercambiables para esos nómadas. Ellos estaban más bien cumpliendo el decreto de Dios. Dios, mis hermanos, aún en medio del pecado de Jacob, aún en medio del pecado de José, aún en medio del pecado de sus hermanos, seguía estando sobre el trono del universo. Nadie, absolutamente nadie podría detener su mano y decirle: ¿qué haces? Dios había prometido llevar la descendencia de Abraham a Egipto, mantenerlos allí por 400 años bajo servidumbre. Y eso fue lo que hizo en su divina providencia. Ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué debemos aprender nosotros con un pasaje así? Bueno, en primer lugar debemos apreciar el Evangelio. Como les dije al inicio, toda esta sección final de Génesis nos va a mostrar a José como un tipo de Cristo. Su vida va a servir como un patrón de las cosas que habían de venir. Jesús, como dijo un autor, el rey del linaje de Judá será José redivivus, el José de los últimos días. Por eso es que a pesar de que el Nuevo Testamento no hable de José, realmente sí habla de José, mostrándonos a nosotros al mejor José, al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos apreciar el Evangelio aquí en Génesis capítulo 37? Bueno, veamos esto. José era el hijo amado de Jacob. Un día fue comisionado por su padre para ir a otra tierra a buscar a sus hermanos. Pero cuando llegó a ellos, en lugar de apreciarlo, lo odiaron. Y desde el principio lo quisieron matar. Al final lo terminan vendiendo por 20 piezas de plata a un pueblo gentil. Pero fue en ese acto perverso lo que traería, sin ellos saberlo, su salvación. Porque un día vendría una terrible hambruna y quien los iba a salvar sería su hermano, al que ellos habían despreciado.
Bueno, podemos ver cómo esta historia apunta ahora a Cristo, el Hijo amado de su Padre, a quien Dios envió del cielo a la tierra con una misión de rescate, buscando a los suyos. Pero cuando llegó a ellos, dice Juan, no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que en cuanto lo vieron, más bien lo quisieron matar. Y uno de los suyos terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata para que pudiera ser tomado por un pueblo gentil, para que fuera crucificado y muerto. Pero sin saber, en ese acto perverso, sería lo que la mano providencial del Señor usaría para traer su salvación. Como los hermanos de José, los judíos pensaron que matando a Jesús podían impedir que la voluntad de Dios se cumpliera en sus vidas y pudieran ellos apoderarse de la heredad de Dios. Pero sería su pecado lo que Dios usaría para cumplir sus promesas. Él no solo, Jesucristo, aplastaría la serpiente, la cabeza de la serpiente en su muerte, sino que también con su muerte traería la salvación de su pueblo. Nosotros, envidiosos, rebeldes, necios, desobedientes. Eso fue lo que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Oh, hermanos, gloria a Dios por su infinito poder y sabiduría. ¿Quién otro podría haber orquestado un plan de salvación como ese? Que nos lo ha venido diciendo desde el principio, con todos estos tipos que vemos en las Escrituras. Solo Dios. En segundo lugar, debemos entender lo terrible que es la envidia. Como vimos, la envidia no es otra cosa más que rebelarse contra la voluntad de Dios. ¿Por qué es que envidiamos? Bueno, porque no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, ni para nosotros ni para las otras personas. Decimos, ¿por qué es que él tiene ese carro? ¿Por qué es que tiene esa casa? ¿Por qué es que tiene ese trabajo? ¿Por qué tiene esa familia? ¿Por qué tiene ese novio o esa novia? ¿Por qué es que él se va a casar ahorita? Lo que realmente estamos diciendo cuando nosotros envidiamos es que Dios no tiene el derecho de darle a los demás lo que ellos tienen y de darnos a nosotros lo que nosotros tenemos. Dios no tiene ese derecho. Dios me tiene que dar a mí lo que yo quiero. Eso es la envidia. Y es el terrible pecado en la envidia. ¿Tiene Dios el derecho de darme a mí lo que Él considera? Sí, Él es Dios. ¿Tiene Dios el derecho de no darme a mí la posibilidad de tener casa propia? ¿Tiene Dios ese derecho? Por supuesto que sí. ¿Tiene Dios el derecho de hacer de que yo ande a pie todo el día, todos los días de mi vida y no pueda tener un carro? ¿Tiene Dios ese derecho? Por supuesto que sí. ¿Tiene Dios el derecho de no darme un trabajo por algunos meses? Por supuesto que sí. ¿Tiene Dios el derecho de no darme un esposo o una esposa a mí? ¿Tiene Dios el derecho? Por supuesto que sí. Él es Dios. Él es el que gobierna todo el universo y nuestras vidas. Él tiene ese derecho. Este es su mundo. Y Él hace su voluntad en su mundo y en nuestras vidas. Nuestro deber, mis hermanos, es humillarnos delante de nuestro Dios y aprender a contentarnos con su voluntad para nuestras vidas. Eso es nuestro deber. Contentamiento. ¿Implica esto que no debemos trabajar duro para poder tener una casa? Por supuesto que no. ¿Implica esto que no debo esforzarme yo para poder comprarme un carrito? Por supuesto que no. ¿Implica esto que yo no debo esforzarme para tener una mayor comodidad económica? Por supuesto que no. Dios es quien da las riquezas y Él usa nuestro esfuerzo para que las tengamos.
¿Implica esto que yo no devorar al Señor por un esposo o una esposa mientras me preparo espiritualmente para poder cumplir ese rol en el futuro? Por supuesto que no. Nuestro deber es contentarnos con la posición que Dios nos ha dado hoy y decir: Dios, gracias por lo que me has dado hoy. Tú sabes lo que yo quiero, tú sabes lo que yo necesito, pero hoy te doy gracias por lo que me has dado. Lo malo de la envidia es que también engendra otro pecado: la amargura de corazón. Cuando pensamos que Dios está siendo injusto con nosotros porque no nos da lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nuestras vidas, ¿qué pasa? Nos amargamos. Eso es lo que tenían los hermanos de José. Su envidia los llevó a odiarlo y a amargarse por lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Y lo peor de todo es que nos amargamos contra Dios. Y permítame detallarle lo que sucede después de que nos amargamos contra Dios por nuestra envidia inicial. Bueno, dejamos de tener comunión con el Señor. Si estamos enojados con Él porque no tenemos lo que creemos nosotros merecemos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a alejar del Señor. Y entonces pasa lo que usualmente escuchamos los pastores con respuestas como estas: he dejado de leer la Biblia, he dejado de orar. Se empiezan a alejar de la iglesia. Empieza a manifestarse en su vida rebeldía contra la palabra de Dios. Y empezamos a hacer cosas que van en contra de su voluntad. Y terminamos, mis hermanos, imitando a los hermanos de José en lugar de imitar al Señor Jesucristo, que cuando sabía que iba a ir a la cruz dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. La envidia engendra amargura, y la amargura, mis hermanos, nos llevará a otros pecados peores contra el Señor. Nuestro deber entonces, mis hermanos, es arrepentirnos de la envidia, matarla por la gracia de Dios. Es ir a la cruz de Cristo, que murió por nuestra envidia, por nuestra amargura, para darnos, mis hermanos, lo que nosotros más necesitábamos, que era nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Es ir a Cristo y crucificar y matar esa envidia y esa amargura que se está gestando en nuestros corazones, para poder vivir una vida agradable de contentamiento con el Señor. Si no actuamos en contra de ese pecado, mis hermanos, vamos a cosechar cosas terribles en nuestra vida. No me des pobreza ni riquezas, dice Proverbios 30. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dame lo que yo necesito hoy. Y lo que yo necesito más hoy en mi vida, mis hermanos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y finalmente, ustedes, niños, vuélvame a ver. Ustedes también deben aprender cómo es que Dios quiere que ustedes vivan. Sus papás y sus hermanos son regalos de Dios para ustedes. Dios les dio a sus papás no para que les desobedezcan, sino para que sean obedientes a ellos, para que los amen, obedeciéndolos. Pero Dios también les dio hermanitos o hermanitas, no para que pasen peleando con ellos, ni para que los traicionen como hicieron los hermanos de José, sino para que los amen. Sus hermanitos van a hacer cosas malas contra ustedes. ¿Ustedes sabían eso? Cosas que no están bien. Pero ustedes deben amarlos a ellos primero, no corriendo a acusarlos con sus papás. Es que me pegó. Papá, mamá, viera lo que hizo mi hermanito, me pegó. Lo primero que hay que hacer es corregirlos y decirles, ya que ustedes saben lo que Dios dice, ¿verdad? Decirles: eso no se hace, eso no está bien. No puedes decir esas cosas, no puedes hacer esas cosas porque eso no le gusta a Dios. Ahora, si su hermanito o hermanita sigue haciendo esas cosas, ahora sí tienen que ir a papá y decirle: papá y mamá, ya le dije que no puede hacer eso, y lo sigue diciendo. Y ahora papá y mamá se van a encargar de su hermanito o hermanita. Pero que no sea su primera reacción acusarlos con sus papás.
Porque el ser acusetas es pecado. Es pecado. Porque revela que su deseo es el mal para su hermanito o hermanita. Eso es lo que revela eso. A Dios le gusta que corrijamos en amor y que perdonemos. En lugar de ser como José, que pasaba acusando a sus hermanos y se ganó el odio de sus hermanos, aprendamos más bien de Jesús, que estando en la cruz, viendo todo lo malo que le hicieron los hombres, él le oró a su padre y le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese es el perdón que ustedes, chicos, también necesitan de parte de Dios. El perdón por sus pecados. Cuando ustedes acusan a su hermanito o hermanita, ustedes están pensando que ustedes son mejores que ellos. Ustedes tienen que pensar: yo también he hecho lo mismo que hizo mi hermanito o mi hermanita. Yo necesito el perdón de Dios. Y ese perdón, chicos, está para ustedes en Jesús. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestro pecado y creer. Creer que Jesús murió para salvarnos a nosotros pecadores. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, te pedimos perdón. Porque nos vemos, Señor, como José, sin amor para nuestros hermanos. Nos vemos como los hermanos de José, envidiosos, queriendo el mal para los demás, buscando solamente nuestro bien. En lugar de vernos como Jesús, en lugar de estar viviendo vidas imitándolo a Él. Pero Señor, nuestra esperanza está en lo que tú hiciste por nosotros en Jesucristo. Él no solo vino a darnos un ejemplo de vida, Él vino a dar su vida para salvarnos, para transformarnos, para darnos un nuevo corazón, para darnos un corazón que te ame a ti, que te obedezca, que desea hacer tu voluntad. Oh Señor, perdona nuestra rebeldía. Perdona ese gran pecado en nuestros corazones de querer, Señor, hacer nuestra voluntad y no la tuya. Que seamos obedientes a tu palabra. Que tú, Señor, hagas de nosotros mejores cristianos, más fieles a ti. No para nuestra gloria, sino para tu gloria nada más. Y te pedimos por nuestros hijos también, que tú les salves a ellos, que les concedas el arrepentimiento para vida y que podamos verlos a ellos caminar con Cristo, haciendo tu voluntad. Oh Padre bendito, hazlo todo para tu gloria, lo pedimos. Amén.